¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Estamos aquí otra vez en una transmisión en vivo para poder ver un devocional que podamos tener en esta noche todos juntos. Saludo a la iglesia, la verdad les extraño muchísimo, no saben cómo valoro y yo sé y he recibido muchos mensajes de parte de muchos de ustedes de cómo valoran el estrechar una mano, el dar un abrazo, el platicar, ahí el comer juntos y pues sí, se extraña muchísimo. Pero también gracias a Dios que podemos tener estos medios para poder estar interactuando. Gracias por los que han escrito también ahí en el WhatsApp y en el grupo de oración, y porque eso también nos une en oración, es una cadena de oración que hemos estado haciendo en ese grupo. Gracias por los que han estado ahí al pendiente también, los unos por los otros, y orado los unos por los otros, ¿sí? Sigamos haciéndolo, oremos por las peticiones que se han subido ahí al grupo de oración, y también pues procuremos estar llamándonos. Quizá no nos podemos visitar, pero podemos llamarnos, podemos mandarnos algún mensaje, algún versículo. Ahora sí que la comunicación que gracias a Dios tenemos en este año o en esta vez, pues es muy diferente, ¿verdad? Ok, pues quisiera que tomáramos un tiempo para poder hablar de un tema que quizá puede ser un poco escabroso para algunos. Quizá algunos ahorita están esperando un tema de ánimo, un tema de aliento al corazón, y yo sé que lo que vamos a hablar también da aliento al corazón. ¿Por qué? Porque nos va a hacer reflexionar, nos va a hacer entender qué postura o qué posición estamos dando nosotros a esto y qué no estamos dando nosotros. Que nosotros tenemos la culpa de las cosas que están pasando y qué cosas podemos hacer para mejorarlas. Recordando que cualquier granito de arena que nosotros pongamos es sumamente importante para esto, ¿sí? El hecho de que la IBF no se esté reuniendo es un granito de arena que nosotros estamos aportando para evitar contagios, ¿sí? Pero hay muchas otras medidas que todos podemos hacer. Y lo primero que quiero que veamos es, o lo primero que quiero que entendamos es, de que todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo en el planeta Tierra, todo, absolutamente todo, es culpa del ser humano. Es culpa de nosotros como hombres, como mujeres. Por eso he titulado este devocional Tu propia destrucción. Y quisiera que leamos ahí nuestras Biblias. Les voy a dar tiempo. Yo sé que quizá algunos ya están yendo por su Biblia porque vamos a leer algo la Biblia, la palabra. Entonces, busquen por favor Romanos capítulo 8, versículo 22, ¿sí? Romanos 8, 22. Los que no tengan su Biblia pueden anotarlo ahí, por favor. Y dice así la palabra de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esta palabra se escribió más o menos en el año 58 después de Cristo. La escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Y fíjense, estamos hablando de casi 2000 años, ¿sí? Casi 2000 años. El apóstol Pablo escribió esto, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Por qué gime la creación? ¿Por qué la creación está con dolores de parto? ¿Por qué vemos tanta destrucción? ¿Por qué los terremotos? ¿Por qué los mismos incendios forestales que vemos? ¿Por qué en un lugar sequía, en otro lugar inundaciones en el mismo tiempo del año? ¿Por qué vemos que el ecosistema se está agotando? Todo es porque la mancha urbana o la peste humana ha crecido. Y lo vimos ahorita, ¿no? Ustedes vieron reportajes, fotografías de cómo en Europa la gente no está saliendo y está descansando la creación por un mes. Y vemos un Venecia clarito, hasta con peces. Y vemos cómo la ciudad más contaminada del mundo, que es Beijing, en China, estaba completamente limpia y parecía un pueblo turístico. Vemos cómo la ciudad de Nueva York, con tanta contaminación visual, auditiva, también en cuanto al smog, se limpió en menos de 10 días. Lo peor que le pudo haber sucedido a este mundo es el ser humano, el pecado, la maldad. Dice que la creación gime. Ahora, quizá muchos de ustedes que me están escuchando sí creen que Dios hizo todas las cosas que están hechas.
Creen que Dios hizo el mundo, todo lo que existe, las estrellas, el agua, la tierra, los animales, las plantas, absolutamente todos los planetas, las estrellas, todo lo hizo Dios. Yo creo en eso y he estudiado eso. Y claro que creo y estoy seguro que Dios creó todas las cosas. En realidad, la creación no está en duda. Dios creó todo lo que existe. ¿Por qué? Porque no hay nadie, ningún ser vivo, que tenga la suficiente sabiduría, el suficiente amor, ¿sí? la suficiente gracia para hacer lo que está hecho. La química, la física, la biología, todo lo que hemos creado, todo lo que vemos creado, ¿sí? Es exacto. Dios lo creó. Y así como si nosotros vemos un monumento, vemos que hay un escultor. O si vemos que hay un edificio, vemos que hay un constructor. Cuando nosotros vemos el planeta, cuando vemos la naturaleza, entonces podemos entender que hay un creador. Y la misma Biblia lo dice ahí en el Salmo 19, capítulo 1 y 2, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, que un día emite palabra otro día y una noche declara otra noche sabiduría. Solamente Dios pudo haber hecho lo que está hecho. Tenías que echar un vistazo a tu cuerpo. Tu cuerpo es una máquina perfecta. Tus manos son una máquina perfecta. Tus ojos, tus 5 órganos de los sentidos son una máquina perfecta. Todo es perfecto. Tus riñones están en la posición donde Dios quiso que estuvieran. El hecho es de que los hombres nos hemos empecinado en no cuidar nuestro cuerpo, en no cuidar los animales, en no cuidar las plantas, en no cuidar las cosas creadas. Y la verdad que la enfermedad o la peor plaga que este planeta pudo haber tenido no se llama COVID-19, se llama ser humano, ¿sí? El ser humano ha estado destruyendo la naturaleza, es el creador de enfermedades, es el creador también de que el aire esté contaminado, de que haya deforestación, y eso en cadena se va y crea otros tipos de problemas diferentes y reales que están haciendo y que están destruyendo el mundo en el cual vivimos. Ahora, quizá tú que me estás viendo puedes decir o digas, bueno, ¿y qué puedo hacer yo a esto? ¿Sabes que puedes hacer muchísimas cosas? Recuerda que las cosas sencillas, los granitos de arena, son tan importantes para todo. Quisiera que leyéramos también aquí en Romanos. Estábamos aquí en el pasaje que el apóstol Pablo hizo y está hablando de la misma creación. Pero unos capítulos anteriores, ahí en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante vamos a leer. Romanos 1:18. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Sí? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se ha manifestado al ser humano. Dios existe, Dios es Dios y no está en tela de duda. La Biblia jamás va a argumentar la existencia de Dios, la Biblia la da por un hecho. Es más, así comienza la Biblia. La Biblia comienza en Génesis 1:1 diciendo que Dios creó las cosas. No comienza argumentando que Dios existe. Esto se llama una premisa. Dios existe. Ahora, Dios se ha manifestado a través de la creación. Y el hombre no tiene excusa cuando ve la creación misma. Pero ¿qué ha pasado con el ser humano? El ser humano, en lugar de adorar a Dios, adora a lo creado. Y el hombre en realidad ha hecho muchas cosas. Voy a decir algunas de ellas que están aquí mismo en los versículos, ¿sí? La misma Biblia nos va a hablar. Porque dice en el versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Lo que hizo el ser humano al entender la creación o al intentar entender la creación fue que en lugar, sí,
de que glorificaran a Dios y le dieran gracias por las cosas creadas, el hombre comenzó a envanecerse. Comenzó el ser humano a ser malagradecido con Dios, a no glorificar a Dios. Es más, a inclusive a adorar la misma naturaleza, las cosas creadas, ¿sí? No le dieron gracias a Dios. Ellos, dice el versículo, que se han envanecido, en el mismo versículo 21, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ellos, dice aquí, el versículo 22, que profesando ser sabios se hicieron necios. Ellos se envanecieron en su corazón, en sus razonamientos, en su ideología, y de ahí salen los ateos, los deístas, los panteístas, los panenteístas, salen los fatalistas, los chairos y cualquier otro tipo de ideología, ¿sí? No glorificaron a Dios ni les dieron gracias. Ellos razonaron, ellos quisieron razonar la creación. Ellos atribuyeron los fenómenos físicos y químicos que se han descubierto, lo atribuyeron a la misma naturaleza y se atrevieron a decir que todas esas cosas se crearon solas, que no hubo un creador. Se envanecieron en sus razonamientos. Y eso enseñan a nuestros hijos, enseñan a los niños. Y los niños entonces comienzan a crecer, y más si no tienen una educación espiritual en su hogar, comienzan a crecer dándole la gloria a las cosas creadas en lugar del creador. Ellos entonces se hicieron idólatras. Vean lo que dice el versículo 23. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. El ser humano, aún sin antes de conocer que existía un Dios, lo primero que hizo cuando vio la lluvia, creó un Dios de la lluvia y lo adoró. Cuando vio el fuego y que era algo sobrenatural para ellos, para su conocimiento, en lugar de adorar a Dios, el creador de las cosas, le creó un Dios al fuego y lo adoró. Y todas las cosas creadas, entonces el ser humano comenzó a hacerse dioses de ellos, de semejanza de hombres, dice aquí, de cuadrúpedos, de aves, de reptiles, ¿sí? En lugar de adorar al Creador. El hombre entonces se hizo idólatra y el hombre se fue envaneciendo en todas estas cosas, ¿sí? Después dice que deshonraron entre sí también sus propios cuerpos, porque dice el versículo 26, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Esto lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo estoy leyendo textualmente de la Biblia. El ser humano, en lugar de honrar a Dios, de glorificar a Dios, de darle las gracias a Dios, se envanecieron en sus propios razonamientos y en sus ideologías, ¿sí? Profesando ser sabios, se hicieron necios, se hicieron idólatras, y eso los llevó a deshonrar en sí sus propios cuerpos. Entonces hicieron pasiones vergonzosas, cambiando el uso natural, humano, biológico, y se crearon un montón de desórdenes, que es la homosexualidad, el lesbianismo y demás parafilias que el hombre con su ideología de género ha malentendido, ¿sí? Porque ellos razonan, porque ellos se envanecieron en sus propios razonamientos, y a lo innatural le llaman natural, y entonces eso hace que el ser humano vaya dejando de ver a Dios, su misma creación, lo que Él hizo, y que un hombre pueda decir, Dios, tú me creaste como hombre, pero no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en ser mujer. Y si tiene dinero se hace cirugías. Pero ojo aquí lo que dice al final del versículo 27. Dice, recibiendo a sí mismos la retribución debida a su extravío.
sabes que muchas de las enfermedades, o más bien todas las enfermedades de carácter sexual, las enfermedades de transmisión sexual son por culpa del hombre. ¿Sabes que el SIDA vino por el bestialismo? Porque un varón tuvo relaciones sexuales con un chango, y entonces el gen que era propiamente del chango, ¿sí?, el VIH, mutó al ser humano, y es el SIDA que nosotros conocemos, en el cual no hay cura. Hay muchas enfermedades originadas por las parafilias, porque el hombre se ha envanecido. El hombre ha jugado ser Dios, y en lugar de honrar a Dios y glorificar a Dios, se ha envanecido en sus propios razonamientos. Dice también aquí que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuáles son esas cosas que no convienen? Leemos desde el versículo 29. Si ustedes tienen una pluma y un papel, apunten por favor ahí como las cartitas, ya. Vean lo que dice aquí la palabra de Dios. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, ojo joven, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El ser humano alejado de Dios es una porquería. Si más te alejas de Dios, tu corazón se endurece más. Un ser humano alejado de Dios es lo peor que le puede pasar al ser humano. Por el ser humano se originan las guerras, las hambres, pestes. Ahora, quizá me puedas decir, sí, pero yo no he hecho esas cosas. Pero quizás has dejado de hacer cosas que tienes que hacer. Y lo primero que tienes que hacer, y antes de ser fatalista con este devocional, es glorificar a Dios. Glorifica a Dios. Ámalo. Y dijo Jesús, si me amas, guardas mis mandamientos. Procura guardar, procura obedecer, procura demostrar que amas a Dios. Ten una relación íntima con Dios. Y entonces Él promete cubrirte. Él promete y te dice, mira, te pondré como un muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, porque Él no dice que te va a quitar. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy para guardarte y defenderte. Pero no puedes estar bajo la protección de Dios si estás violando sus principios. Glorifícalo. Dale las gracias por las cosas creadas. Cuida las cosas creadas. Haz cosas pequeñas. Pon tu granito de arena. Cuida el agua. Afina tu carro. No contamines. No tires basura en la calle. Un cristiano no puede tirar basura en la calle. Guarda tu basura y tírala en tu casa. Sé higiénico. Sigue las recomendaciones que la misma autoridad dice. Obedece. Lávate las manos. Cuando estornudes, no estornudes como lo hace el NEF. Bueno, a veces también yo lo hago. Estornuda así. Sigue las indicaciones que se te están dando. Haz cosas pequeñas. Honra a Dios con la creación. Dice Proverbios 12:10, me acaban de compartir este versículo, dice que el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Cuida de tus mascotas. Cuida de los animales. Si ves un perrito en la calle perdido, cuídalo, resguárdalo.
Adora a Dios con todo tu corazón y dale gracias a Dios por las cosas creadas. Y no olvides que todo lo que está sucediendo es por culpa de la maldad del ser humano. No te atrevas, por favor, a juzgar a Dios, ni a culpar a Dios, porque Dios te ama, hizo cosas perfectas, porque la creación es perfecta, y nos puso a nosotros como seres humanos como la cereza de la creación, porque nos ama más que la creación. Pues el mismo Jesús dijo, mira, yo cuido de los pajaritos, ellos no trabajan, ni hilan, mas nuestro Padre Celestial los alimenta. Y luego nos dice a nosotros, ¿no vales mucho más que un pajarito? Dios cuida la creación, pero te ama más que la creación. No dudes del amor de Dios. No creas que esto que está sucediendo es porque Dios está enojado contigo o con el ser humano, sino que Dios de alguna u otra manera está permitiendo estas cosas para que entiendas su amor, para que entiendas su abrazo y para que obedezcas. Quisiera que oremos y que terminemos este devocional. Me gustaría que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos, puedas reclinar tu cabeza, porque dice Dios que donde están 2 o 3 reunidos, y por este medio estamos reunidos muchos, ¿sí? Él está en medio de ellos. Entonces vamos a orar. Señor, gracias Padre, gracias por este día. Gracias Padre por las mismas enfermedades que pasan, porque estas nos ayudan a reflexionar todas estas cosas. Nos ayudan a entender que nosotros hemos sido culpables de las cosas que están sucediendo. Tú no eres culpable para nada, Señor. Y también nos han hecho entender que nuestra fe puede crecer, porque al fin y al cabo tú nos cuidas. Vemos muchas noticias, muchas de ellas son falsas, pero muchas de ellas son verdaderas. En realidad, Señor, hay una peste, hay una pandemia. Y Padre Santo, sé que muchos están asustados. Yo te pido que consueles el corazón, que nos hagas entender que pueden caer a nuestro lado 1000 o 10,000 a nuestro diestra o siniestra, pero tú, Señor, nos cuidarás, que tú no dejarás al justo desamparado y que tú, Señor, nos podrás poner como un muro fortificado de bronce. Que todas las cosas que pasan nos ayudan a bien, Señor, a los que te amamos, a los que conforme a tu propósito somos llamados, y que podamos entender, Señor, que estamos en tus manos y que no hay mejor lugar que estar en tus manos, Padre. Gracias por la IBF, gracias por cada una de las familias. Yo te pido, Padre, que tú bendigas a mis hermanos, mis hermanas, a las familias, que les cuides, les protejas, que ellos hagan su parte, dejándote a ti los milagros de protección, Señor. Te lo suplicamos esto y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pues muy bien, qué bonita es nuestra iglesia. Nos veremos pronto con la ayuda de Dios. Bendiciones a todos.